Bueno, empezamos nuevo vídeo. Vamos a esperar que la gente vaya entrando. Tenemos temitas interesantes hoy, como siempre. Vamos a ver qué pregunta la gente en los comentarios. Y vamos a esperar que la gente vaya entrando. Y saludos a YouTube, para los que estéis viendo este vídeo desde YouTube. Muy buenas a las primeras personas que van entrando a este live para hablar de cerebro una vez más. A ver. Muy buenas a los que vais entrando. Vamos a hablar un día más de cerebro. No es muy buena hora para empezar los lives. Sabéis que normalmente hago por la tarde. Aprovecho hoy que estoy de saliente de guardia y que tengo ahora un ratillo. Vale. Muy buenas a todos los que vais entrando. A ver quién se deja el primer like ahí en el directo. Vamos a hablar de cerebro una vez más. Y bien, ayer hice una reflexión en el directo sobre lo importantísimo que es correr cuando... Buenos días a todo el mundo que va entrando. Lo importante que es correr cuando tenemos un ictus, ¿vale? Ayer quise recalcar esta idea porque me da muchísima pena cuando la gente llega demasiado tarde al hospital y ya no se puede hacer nada, ¿vale? De verdad, da muchísima pena. A ver si van... Buenos días a todo el mundo que va entrando, que os veo por aquí saludando. Vamos a darle ahí un like a la pantalla para que TikTok entienda que estamos en directo y que más gente se pueda unir a estos temas de salud mental y cerebro, que siempre sabéis que ayuda un montón cuando estáis dándole todo el rato a la pantalla, porque es la forma que tiene TikTok de entender que un contenido puede ser interesante. Así que yo os lo agradezco un montón. Como decía, da muchísima pena cuando una persona llega al hospital después de un ictus y no se puede hacer nada para ayudarle. Da muchísima pena porque realmente el tiempo cerebro y cada minuto cuenta. Cada minuto que el cerebro esté sin oxígeno durante un ictus, ¿no? Porque una arteria se ha tapado, cada minuto cuenta a la hora de salvar neuronas y a la hora de la lesión que quedará al final. Por desgracia, si llegas demasiado tarde y está ya todo el tejido muerto, no podemos hacer nada y es una pena porque puede condicionar que una persona quede el resto de su vida en silla de ruedas versus que quede exactamente igual que antes. Entonces, dar difusión a esta idea de que si yo veo una persona que se le tuerce la boca, que de repente no puede hablar, que de repente se le paraliza medio cuerpo, lo primero que tienes que hacer, antes que nada, es llamar a una ambulancia y avisar para que se corra, y todo sea... que se pierda el menos tiempo posible desde que se detecta hasta que se llega al hospital y se hace un escáner. Porque eso es lo que es crucial a la hora de poder salvar el tejido cerebral. Un derrame cerebral, que preguntan por aquí, es un ictus hemorrágico, es decir, es cuando la lesión no se produce por un taponamiento de una arteria, sino por un sangrado de una arteria. Por desgracia, a día de hoy, con los ictus hemorrágicos, con los sangrados cerebrales, no podemos hacer gran cosa aparte de controlar la tensión arterial. Cuando hay sangre, realmente no hay, por desgracia, muchas cosas que hacer. Si el sangrado es muy grande y está comprometiendo la vida, se puede operar, se puede abrir el cráneo para que ese cerebro se pueda expandir y tener más espacio, ¿vale? Y para que este sangrado no esté comprimiendo el cerebro, que puede causar la muerte, y es lo único que se puede hacer. Mi hermano tiene ELA y está muy mal. La ELA es una enfermedad realmente muy destructiva. Haré un vídeo, supongo, sobre la ELA dentro de poco. Me parece que también es un tema al que hay que darle mucha difusión. De verdad, un abrazo a toda la familia porque sé que es una... Tengo una mosca por aquí. Es una enfermedad muy dura.
La ELA es una enfermedad en la cual las motoneuronas, las neuronas encargadas del movimiento, ¿vale? De mover los músculos, que hay 2 motoneuronas. Con 2 neuronas se llega desde el cerebro hasta los músculos, ¿vale? Tengo una mosca aquí todo el rato. Entonces, en la ELA se van muriendo progresivamente tanto la primera como la segunda motoneurona. En algunas enfermedades predomina más la primera motoneurona, la que va del cerebro a la médula. En otros casos predomina la que va desde la médula hasta los músculos. Pero es una enfermedad terrible. Es una enfermedad terrible. Craniectomía dicen por aquí, efectivamente, cuando tenemos que abrir el cráneo, la cirugía se llama cráneo, bueno, es como se llama técnicamente abrir el cráneo. ¿Qué más? Si te digo que veo espíritus, me dirás que tengo esquizofrenia. No tiene por qué, porque si tienes alucinaciones visuales, hay muchas más enfermedades aparte de la esquizofrenia. De hecho, hay enfermedades más frecuentes que dan alucinaciones visuales aparte de la esquizofrenia. La esquizofrenia normalmente predomina la alucinación auditiva en la esquizofrenia, más que la visual. Predominan las voces más que las alucinaciones visuales. Cuando hay alucinaciones visuales, una de las primeras aparte de los tóxicos, por supuesto, aparte de las drogas, lo primero que hay que pensar, si una persona mayor empieza a tener alucinaciones visuales, empieza a ver personas, es que tenga un tipo de enfermedad neurodegenerativa que se llama demencia con cuerpos de Lewy. Esta enfermedad, de forma muy, muy característica, produce alteraciones de la percepción visual. Y pueden ser desde alucinaciones hasta distorsiones, hasta faltas de reconocimiento o incluso fenómenos de ilusiones. Interpretar mal estímulos que sí que existen. Por ejemplo, y esto nos puede pasar de forma fisiológica a todos, seguramente os ha pasado quizá por la noche, cuando todo está oscuro, que veis un perchero con ropa y pensáis que es una persona, ¿vale? Cuando sí que, o veis tenéis un palo por aquí y os pensáis que era una serpiente, pero luego lo miréis y no, veis que es un palo. Este fenómeno de confundir un estímulo que sí que existe se llama ilusión, a diferencia de la alucinación en la que no hay ningún estímulo que provoque esa interpretación. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Muy buena pregunta. La esclerosis múltiple tiene, obviamente, como pilar diagnóstico la resonancia magnética, es decir, hay que ver lesiones en el sistema nervioso central que sean de aspecto desmielinizante inflamatorio, que tienen unas características en concreto, y luego, habitualmente, hacemos una punción lumbar. Una punción lumbar se trata de extraer un poco de líquido del que envuelve tanto el cerebro como la médula, y ahí ver si hay generación de anticuerpos de forma local, ¿vale? Y si están las proteínas altas, que es algo bastante común, ¿vale? En la esclerosis múltiple. Saludos desde Venezuela, pues saludos. Me encanta bueno, allí debe ser muy de noche ahora mismo, ¿no? En Venezuela, ¿qué hora es? Es muy prontito, ¿no? ¿Qué más? La esclerosis múltiple está hablando. Entonces, la esclerosis múltiple, una vez que se hacen estas pruebas, se observa efectivamente si hay un patrón inflamatorio y también es muy importante ver si hay una diseminación tanto espacial como temporal de las lesiones. Es decir, para llamar a algo esclerosis múltiple tiene que suceder en el tiempo o en el espacio varias veces. O sea, que haya en varios sitios que esté en distintos momentos del tiempo, ¿vale? Porque a veces existen brotes inflamatorios del sistema nervioso central únicos que no se vuelven a repetir, que se dan una vez, una lesión inflamatoria, y que no se vuelven a repetir. Esto se llama síndrome clínico aislado, pertenece seguramente al espectro de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, pero cuando es único no se le puede llamar todavía esclerosis múltiple, porque hay muchos que se quedan ahí y ya nunca más se sabe, y efectivamente si empiezan a haber más brotes, pues en el futuro se le llamará esclerosis múltiple, porque ya sí que cumplirá ese criterio de diseminación temporal. ¿Qué más? ¿Cómo se tratan? Pues la esclerosis múltiple ahora mismo ha crecido muchísimo en cuanto a los tratamientos. Es una de esas enfermedades de la neurología
que gracias a toda la investigación científica que ha habido, pues hemos pasado de tener unos tratamientos muy malos y además muy poquitos tratamientos a tener un catálogo de una variabilidad increíble y con distintos escalones en el cual si falla uno saltamos al siguiente, al siguiente, al siguiente, y nos ha dado un montón de posibilidades en cuanto a la neuromodulación inmunológica, ¿vale? Hay un montón de inmunomoduladores nuevos para la esclerosis múltiple que realmente han conseguido que muchas pacientes y muchos pacientes lleven una vida prácticamente normal. Luego hay, como todo, hay enfermedades muy graves y enfermedades muy leves, muy benignas. Nos queda mucho por aprender de la esclerosis múltiple y seguramente en algún momento descubriremos que la esclerosis múltiple tiene varios subgrupos y son como varias enfermedades. Nos queda mucho por investigar, ¿vale? Saludos desde Mallorca. Saludos. Disculpa, ¿qué llaman dolor de ciática? Pues mira, el nervio ciático es un nervio que se conforma por varias raíces del plexo lumbosacro, es decir, de las últimas raíces, tanto lumbares como sacras, ¿vale? Estas raíces conforman un plexo significa una serie de interconexiones entre nervios que dan un nervio, un gran tronco nervioso, que es el nervio ciático, que es el que va por la parte posterior de la pierna, baja por el glúteo y por la parte posterior hasta el pie, ¿vale? Cuando este nervio está comprimido, ya sea por una hernia discal que está atrapando las raíces, ya sea por un atrapamiento entre los músculos, por ejemplo, entre el músculo piriforme y la musculatura glútea, o por cualquier otro tipo de lesión en cualquier parte de su recorrido, provoca un dolor irradiado en todo el territorio de ese nervio. Es lo que se llama una ciatalgia o irradiación ciática. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabes si existe tratamiento para los tumores hipofisarios en hombres? Sí que existen. Hay que ver si los tumores hipofisarios, la hipófisis es una glándula productora de hormonas. Entonces, dentro de los tumores que pueden suceder en esta glándula están los que producen hormonas y los que no producen hormonas. Depende del tipo de tumor que sea y depende del tipo del tamaño, de lo grande que sea, hay distintos tratamientos. Hay algunos que requieren cirugía, otros que luego necesitan sustitución del tratamiento hormonal. Depende de cada tratamiento. Depende del tipo de tumor, sobre todo. Porque la hipófisis tiene muchos subgrupos de células productores de distintas hormonas y cada tumor puede producir unas hormonas o impedir la producción de otras. ¿Qué me puedes decir de la hidrosiringomielia? Vale, esto he visto varias preguntas al respecto. La siringomielia es una entidad en la cual se produce una cavidad de líquido dentro de la médula, ¿vale? Esta cavidad de líquido puede ser más o menos grande y puede ser causada por otras alteraciones, como por ejemplo una malformación de Arnold-Chiari, que es un descenso de las amígdalas del cerebelo que cae por el agujero del cráneo, ¿vale? Y hace un fenómeno de compresión, impidiendo la correcta circulación del líquido y hace que se genere una cavidad de líquido dentro de la médula. Esta cavidad de líquido puede provocar un síntoma muy característico y bastante específico de esta entidad, ¿vale? No solo, pero es bastante típico de esta entidad, que es, por ejemplo, la incapacidad para sentir la temperatura, ¿vale? En las manos, por ejemplo, si es una siringomielia cervical, ¿vale? Que es donde entra la información de los brazos, se puede perder la capacidad de sentir la temperatura en las manos. Entonces tú te estás lavando las manos y no sabes distinguir, por ejemplo, si ese agua está caliente o está fría. Porque las neuronas termoalgésicas se cruzan, ¿no?, a nivel de la médula por delante de ese canal de líquido y esa compresión de las neuronas hace que disfuncionen. ¿Qué más? ¿Por qué crees que se demoniza tanto el trastorno límite de la personalidad? Es súper buena pregunta. Básicamente por la falta de control de impulsos y la falta de control emocional. Es decir, el trastorno límite de la personalidad es común
que tenga estos fenómenos de explosión emocional, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Puede ser, porque puede ser que sea la persona que más te quiere y más te ama, y después sea la que más te grite, más te odie, y incluso puede haber, en algunos casos, maltrato psicológico por esa falta de control emocional, y puede hacer sentir muy mal a la otra persona. Entonces, visto desde fuera, esta falta de control, pues puede generar mucho rechazo. Puede generar mucho rechazo porque la otra persona, que normalmente todo el mundo empatizamos mal, ¿vale? Todo el mundo empatizamos mal, porque cuando nos ponemos en el lugar de otra persona, nos ponemos con nuestra mente y no con la suya. Nos cuesta mucho entender a otra persona con su mente, ¿vale? Entonces, cuando alguien empatiza, dices, joder, si yo estoy... A mí también me enfadan las cosas, si yo estoy controlando, ¿tú por qué no? ¿Tú por qué me haces daño? Y por eso, cuando una persona convive con un trastorno límite de la personalidad, pero en general con cualquier trastorno de la personalidad, que normalmente siempre, cualquiera de ellos, todos, van a interferir en las relaciones sociales, porque por eso son trastornos de la personalidad, desde fuera es fácil que generen ese rechazo. Ese rechazo. Distinto en función del tipo del trastorno de la personalidad, es decir, no tiene nada que ver un trastorno límite donde va a predominar esa explosión emocional, esa falta de control, esa impulsividad, no tiene nada que ver con un trastorno de la personalidad dependiente, que lo que le va a pasar es que no va a soportar estar sin la otra persona, que depende su bienestar de la otra persona, que necesita continuamente de la otra persona y no puede hacer nada sola porque depende todo en las decisiones y todo del otro. Entonces, la otra persona, el rechazo se lo va a generar porque, oye, déjame en paz, haz tu vida, que yo soy yo y tú eres tú, ¿no? No eres una extensión de mí. Y va a generar un rechazo distinto. Cuando tenemos un trastorno, un narcisista, por ejemplo, narcisista va a generar rechazo por esa sensación de ego supremo, de vanidad absoluta, de solo pensar en mí mismo, de solo hablar de mí mismo, de solo decir lo bueno, guapo y mejor que soy en todo, y con falta de... Entonces, como yo, pues eso va a generar también un rechazo, ¿vale? Todos los trastornos de la personalidad van a generar en el resto de personas, porque de eso se trata, ¿no? Una disfunción a nivel social. Es un problema, porque muchos trastornos de la personalidad no se da cuenta que tienen un trastorno de la personalidad, dado que siempre han sido así. Entonces, desde dentro se vive con normalidad, porque no hay ningún cambio, ningún antes y un después. Es decir, es mucho más fácil darte cuenta que te pasa algo si tú toda la vida has estado bien y de repente pierdes la fuerza de medio cuerpo. Es muy obvio decir, ha habido un cambio, algo me ha pasado. Hoy, de repente empiezo a tener alucinaciones, algo me está pasando, esto no es normal. Pero si yo siempre he sido de una forma, es difícil captar a veces que hay un problema. Y lo que sucede a veces es que hasta que no aparecen problemas muy serios y se derrumba una situación, pues no se consulta, ¿no? Es un problema, ¿eh? Es un problema. Los trastornos de la personalidad no son fáciles. No son fáciles. ¿Qué más? ¿El Parkinson afecta de alguna manera al razonamiento? También muy buena pregunta. Pues mira, la falta de dopamina a nivel frontal produce normalmente apatía. El juicio no está alterado en el Parkinson, salvo que en las fases finales del Parkinson se puede provocar, o puede haber, por la neurodegeneración, un deterioro cognitivo, y entonces sí pueden aparecer alucinaciones, confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en la fase de demencia del Parkinson, que es fases avanzadas. En fases iniciales, una cosa que puede verse sin que exista una demencia, pero por culpa de la falta de dopamina en el lóbulo frontal, es que se encuentren muy apáticos, que no tengan ganas de hacer nada, que no tengan la capacidad de disfrutar de las cosas que antes sí que le gustaban, que no tengan ningún movimiento interior que les lleve a tomar la decisión de hacer algo, ¿vale?
Y esto puede ser solo por el déficit dopaminérgico. En cuanto, normalmente, cuando se pone la medicación y se les da dopamina, que es la medicación estándar para el Parkinson, habitualmente estos síntomas mejoran y además lo agradecen un montón. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿puedes explicar un poco el síndrome de Tourette? Vale, hace poco hice un vídeo sobre el síndrome de Tourette que tuvo bastante éxito. Síndrome de Tourette es una entidad en la cual predominan los tics motores, ¿vale? Motores o fonatorios, ¿vale? Los tics son movimientos que están generados inicialmente por una sensación interna que me llevan a hacer ese movimiento, que puede ser un guiño, un tal, una mueca, un giro de cuello, algo que me alivia esa sensación que tengo, que lo puedo controlar momentáneamente, ¿vale? Es decir, si me dices no hagas nada, yo me quedo quieto y puedo no hacer nada, pero va creciendo en mí, mientras lo inhibo, una sensación horrible de necesidad de hacerlo, y que cuando me dices, vale, ya puedes moverte, entonces ya van a aparecer todos los tics de forma salvaje e incrementada a lo que había antes, ¿vale? Estos son los tics, ¿vale? Pueden ser motores, como son movimientos, o hacer carotas, o pueden ser fonatorios, como ¿no? Tosecillas, hacer sorber aire, bueno, distintas cosas. Pueden ser simples, como estos que he hecho, o pueden ser complejos, ¿vale? Un movimiento súper elaborado o con muchos como subtipos de movimientos que combinen lo motor y lo fonatorio. Pueden existir cacofonías o decir palabrotas, ¿vale? ¡Mierda! Y de repente, sin venir a cuento, hay esa necesidad de decir esa palabra malsonante. Puede que sea en público, puede que sea en una situación inadecuada, y aparece esa necesidad imperiosa de decir esa palabra. Puede combinarse o no con otros trastornos. Obviamente es muy fácil que haya un trastorno de ansiedad de fondo por el propio síntoma. Puede haber un trastorno obsesivo-compulsivo a veces asociado. Y compulsiones, pues eso, necesito tocar ciertas cosas o ciertos rituales del trastorno obsesivo-compulsivo. Y a veces se puede ver cómo tienen una disfunción ejecutiva a la hora de planificar distintas tareas. Por el propio trastorno y por la propia disfunción de los ganglios de la base, tienen una disfunción ejecutiva a la hora de planificar. Son malos ejecutando distintos tipos de tareas. Pero bueno, esto depende de los casos. Depende de los casos. Como en todo, hay síndrome de Tourette bastantes leves y muy graves. No significa que todo el mundo que tenga algún tic tenga síndrome de Tourette, ¿vale? No significa que todo el mundo que tenga algún tic tenga síndrome de Tourette. Porque los tics simples son bastante comunes en la población y pueden aparecer, estar unos años y luego desaparecer solos. Vale. Por suerte me curé, pues me alegro un montón. Y gracias por esas rosas. ¿Qué más? A ver, voy a leer aquí. Algunos comentarios. A ver, con las migrañas puedo sufrir infarto cerebral o ictus. Muy buena pregunta. Existe una entidad que es realmente poco frecuente. O sea, para lo frecuentísima que es la migraña, es algo poco frecuente, pero existe el ictus migrañoso. A veces cuando hay un aura muy persistente, ¿vale?, que dura durante muchas horas, puede provocar un ictus migrañoso, que se produzca una falta de oxigenación en algunas áreas cerebrales y se infarte. Esto existe, sucede, y es una de las complicaciones de la migraña. Pero es muy raro. Para la cantidad de migraña que hay, es rarísimo. Lo que pasa es que de tanta migraña que hay, pues de vez en cuando vamos viendo alguna complicación de este tipo. Pero es muy raro, ¿vale? Es muy raro. ¿Qué más? Oye, muchas personas de Venezuela aquí, pero ¿qué hora es en Venezuela ahora? Es prontísimo, ¿no? Madrugáis mucho allí. ¿Qué hora es? Los que estáis en Venezuela, ponerme qué hora tenéis allí. México.
Hay mucha persona de Latinoamérica, pero os estáis ahora despertando, ¿no? Supongo. Hay como 7 horas, son las 4:30 de la mañana, madre mía. Pues un aplauso para Luis, que está aquí en el live. Oye, pues nada, me alegro un montón. Y dicen, son las 6:30 en Venezuela. Bueno, esto es una hora un poco más razonable. En México es un poco más duro este live. Bueno. ¿Qué más? Soy nueva y no sé si has hablado alguna vez sobre hipertensión intracraneal. En algún live sí, no he hecho vídeos creo de esto, pero en algún live sí que lo he hecho. La hipertensión intracraneal se puede dar por muchas causas. Existe una que se llamamos idiopática, que es que no se sabe muy bien por qué, seguramente por un déficit de la reabsorción de líquido, que se trata normalmente con una válvula de derivación, ¿vale? Que va desde el cerebro hasta el peritoneo normalmente, para que vaya sacando continuamente líquido que sobra, pero puede ser secundario a otro proceso, ¿vale? Por ejemplo, puedes tener una hipertensión intracraneal por un tumor, por una hemorragia, por algo que obstruya los conductos o la salida del líquido cefalorraquídeo. Hay distintas cosas. Hay que estudiar con una resonancia a ver si hay alguna causa secundaria, y si no hay ninguna causa secundaria, pues normalmente se trata con una válvula de derivación, que lo ponen los neurocirujanos. Y una vez que se coloca, pues en principio no debería dar más problemas. ¿Podrías hablar de la heminegligencia? Es un tema súper interesante. Es muy común cuando hay un ictus del lado derecho, ¿vale? Sobre todo de la región posterior, de la unión temporo-occipito-parietal, de esta región de encrucijada entre los distintos lóbulos que sirve para integrar la información sensorial que viene por distintos canales, por el visual, por el sensitivo, por el auditivo, etc. ¿Y qué sucede? Como sabéis, el cerebro, cada hemisferio interpreta el lado contrario, es decir, el hemisferio derecho se encarga del lado izquierdo, el hemisferio izquierdo se encarga del lado derecho del cuerpo, y de ver el mundo, la parte izquierda, o de ver la parte derecha, también va cruzado. Entonces, la heminegligencia es no hacer caso, no interpretar, no percibir medio mundo, medio cuerpo, o sea, media realidad, ¿vale? ¿Cómo se explora esto? Pues una persona que tiene una negligencia y, por ejemplo, pues, ha tenido un ictus, tiene medio cuerpo paralizado y además lo neglige, no lo interpreta, le puedes coger la mano y decirle, a ver, esta mano que tengo aquí, ¿de quién es? Esta mano que te está tocando, ¿de quién es? Y te dicen, es tuya. No la interpretan como que es propia. O, por ejemplo, imaginaos que la ventana está hacia allí, le dices, ¿dónde está la ventana de la habitación? Y como solo interpreta lo que está a este lado, intenta buscar aquí una ventana y no la encuentra. Y es incapaz de mover la cabeza para buscar si en la otra parte del mundo que está negligiendo existe una ventana o no. Son los que se comen medio plato, efectivamente. Puede suceder esto, que hacen todo a mitades. O, por ejemplo, un test muy sencillo para las seminegligencias es coger una hoja de papel, ¿vale? Y hacer muchas rayitas por la hoja, ¿vale? Haces muchas rayitas y pones la hoja delante y le dices, a ver, toma este boli y tacha todas las líneas que haya en el papel. Entonces empezará a tachar desde el lado que sí que interpreta, empezar a tachar, y todas las que estén en el lado que neglige las va a dejar sin tachar. Y quizás desde el borde igual ve una extra, y dejará todo sin tachar, ¿vale? Le pides que copie una cara y va a dibujar solo media cara que se interpreta, y así con otros dibujos hará la mitad de todo. Pero si le enseñas la ventana la vería. Si tú le girases y pusieras la ventana en el lado, ¿vale? Lo giras su cuerpo y pones la ventana en el lado que sí que interpreta, entonces sí que la vería. El problema es todo lo que queda en el lado que neglige, ¿vale? Todo lo que... Normalmente las negligencias son izquierdas, porque esto sucede en ictus del hemisferio derecho, y las heminegligencias y extinciones, etcétera, son
del lado izquierdo, ¿vale? Todo lo que queda en el lado izquierdo. Bueno, ahora no sé si vosotros me veis en espejo o no. Esta es mi izquierda real. No sé si el vídeo está volteado. Pero todo lo que queda en el lado izquierdo es como si no existiese. Todo, mi cuerpo, la realidad, lo de fuera, todo es como si no existiese. ¿Qué más? Si se lava los dientes sin espejos, ¿se los lava todos? No, es que solo hay medio cuerpo. Para cualquier cosa que te imagines, todo es la mitad. Todo es la mitad. No, y si le enseñas su mano izquierda, normalmente no la reconocen como propia. Piensan que es la tuya. ¿Vale? Y si le dices, no, pero es tu mano, y se la quedan mirando como, no te creo del todo. ¿Qué sucede también? Le dices, levanta los dos brazos, y solo levanta una mano, y le dices, ¿ya están las dos manos levantadas? Y te dices, sí, ya están las dos manos levantadas. Y venga, aplaude. Y entonces hacen así con una mano, y le dices, ¿por qué no suena? ¿Por qué no suena el aplauso? ¿Por qué no hace ruido? ¿No? ¿Por qué no hace así? Y dice, no sé. Y dice, a ver, enséñame tu mano izquierda. Entonces empiezan a buscar el brazo y es posible que no lo encuentren. O sea, hasta este nivel es la posibilidad de negligir el mundo. ¿Podrías hablar de los efectos de la anestesia en el cerebro? He visto vídeos flipantes de lo que hace. Es interesante. Cuando nos sedan, los fármacos sedantes habitualmente son fármacos inhibitorios. Casi todos potencian mucho los efectos GABAérgicos. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio y lo que hace es apagar las neuronas, no dejar que se exciten, ¿vale? A nivel de las redes cerebrales lo que sucede es que se desintegra las redes cognitivas, ¿vale? Son áreas que están conectadas a distancia y son incapaces de comunicarse entre sí, se desintegran las redes cognitivas, por lo tanto te apagas, ¿no? Todavía nos queda mucho por saber sobre... En principio las sedaciones son seguras y habitualmente... y lo digo con comillas, no tienen efectos secundarios, pero sí que sabemos que hay personas que quedan con efectos secundarios tras una sedación. Esto significa que todavía nos queda mucho por aprender de qué es lo que sucede y sobre los fármacos sedantes. Nos queda mucho por saber de por qué hay personas que sí que tienen efectos secundarios a largo plazo. ¿Qué más? No entiendes Australia, bueno, aquí, what neuro are you talking about? Hay personas de Australia aquí, genial, estamos hablando del cerebro. ¿Por qué hay gente más inteligente que otra? ¿Por qué hay gente más inteligente que otra? Vale, lo primero que hay que decir es que el mundo de la inteligencia, aunque suelen estar unos tipos de habilidades relacionadas con otros, pero tú te puedes volver bueno para distintas habilidades. Es lo que inicialmente se llamaba inteligencias múltiples, que luego el concepto de inteligencias allí no encajaba del todo bien quizás la palabra y se le puso el término habilidades múltiples. Yo puedo ser bueno tocando el piano, con la música, o pintando, o puedo ser bueno con las matemáticas o con la lingüística. Es decir, hay distintas habilidades para las cuales la inteligencia se puede desarrollar. Ahora bien, tu capacidad global de desarrollo de habilidades, ¿vale?, de resolución de problemas, que es lo que tiene que ver con la inteligencia, depende en parte de tu genética, depende en parte de tu educación y de tu entrenamiento, y bastante también de las primeras etapas de la vida, ¿vale?, que es cuando el cerebro va madurando, desarrollándose y eligiendo qué conexiones se van a quedar y qué conexiones no, que también a su vez dependen de la genética, ¿vale? Así que es multifactorial, depende muchísimo de la genética y depende muchísimo de las habilidades y entrenamientos y la exposición, ¿no?, que tiene mucho que ver la educación, que ese cerebro tiene a lo largo de la vida. Es súper interesante este tema, ¿eh? Es súper interesante. Fijaos que
personas brillantes a lo largo de la historia las ha habido siempre, ¿vale? Es decir, personas que han nacido con un talento más allá de lo normal, habitualmente suelen estar dentro del espectro de la neurodivergencia, o sea, no son personas estrictamente normales, para que me entendáis, son personas especiales que desarrollan habilidades especiales y que un poco en el resto de ámbitos de su vida también son especiales, en lo social, en el ámbito familiar, en las amistades, también son distintos, ¿vale? Se les ve a veces como raros o como extraños, pero brillantes a la vez, ¿vale? Y esto, pues en las historias de los grandes genios que ha habido a lo largo de la humanidad, pues se puede intuir también el que, bueno, pues eran personas especiales en muchos sentidos, no solo en su brillantez, ¿vale? Y esto es algo muy interesante, porque ahora que tenemos mejor, digamos, catalogado el espectro de la neurodivergencia entre el autismo, las personas con TDAH, que conocemos mucho más los trastornos de la personalidad, que conocemos el trastorno bipolar y las fases maníacas, que conocemos un montón de circunstancias en las cuales uno puede tener un pensamiento distinto al común o neurotípico, ¿vale? Ahora que tenemos todo esto mucho mejor catalogado, podemos intuir que efectivamente esto no son cosas nuevas, sino que han existido siempre y que probablemente, pues, personas muy brillantes de la historia pertenecían al espectro de la neurodivergencia, porque el que hace cosas distintas es el que es distinto. O sea, el que rompe con los esquemas de lo previo es porque es distinto, ¿vale? Es porque es especial, es porque no sigue la norma, no sigue lo típico, ¿vale? Entonces, hay una gran relación en la literatura entre distintos trastornos, tanto del espectro autista, como de Tourette, como del TDAH, como del trastorno bipolar, con la genialidad y la creatividad. Y tiene mucho sentido que sea así, porque si bien esta condición te puede permitir, te puede abrir las puertas a un pensamiento distinto, también normalmente te va a condicionar una serie de problemas. Es decir, ser distinto también trae problemas, porque en un mundo donde todo es de una forma, ser distinto pues va a hacer que choques. No significa que necesariamente seas disfuncional, significa que tendrás ciertos problemas. O sea, medir 2 metros 20 no es malo. No es malo medir 2 metros 20, pero te va a condicionar problemas. Te va a condicionar problemas porque comprarte zapatos va a ser imposible, comprarte ropa va a ser difícil, porque subirte en un avión es un gran problema, porque necesitas ahí cortarte las rodillas para entrar en el asiento o en un autobús. Es decir, es un problema, pero no es necesariamente malo. No son peores personas las personas de 2 metros 20, ¿vale? Pero tienen problemas, esto es innegable, ¿vale? Otra cosa es que se puedan, solventar y solucionar, etcétera, etcétera, pues como en todo, pero los problemas los vas a tener. Entonces, si tú también, desde el punto de vista de tu cognición, es distinta a la del entorno, pues como no pensarás como ellos, como no harás las cosas como ellos, también tendrás tus ciertos choques con la realidad. Choques que podrás solucionar y choques que quizás no. Y ahí es donde, cuando quizás no, o sea, es decir, en los momentos en los que realmente tú disfuncionas y no eres capaz de suplir alguna circunstancia, es cuando podemos empezar a llamarle a algo trastorno. Porque la disfunción es lo que engloba que algo sea un trastorno y no solo un rasgo, ¿vale? Cuando ya me condiciona problemas. Ahora, que no significa que seas peor, que no significa que seas inválido, que no significa que seas menos valioso, ni... Es más, puede ser que en algún aspecto de la vida es todo lo contrario, o sea, que seas la persona idónea para algo y luego en otros ámbitos tengas tus problemas. Bueno, pues es ley de vida, ¿no? Es ley de vida. ¿Qué más? Perdón la ignorancia, algo que ver con el pensamiento lateral. Bueno, hay muchas formas de llamarlo, efectivamente, pero no es solo...
Es que es muy difícil hablar de esto. A veces ponerle las palabras exactas a estos conceptos a veces es complicado, porque cada uno puede entender algo distinto. Pero dentro del espectro autista, dentro de la neurodivergencia, de cualquiera de sus ámbitos, pues la percepción es un poco distinta. No solo el pensamiento, o sea, no solo la capacidad de hacer pensamientos distintos, sino que ya la propia percepción es distinta. Y de hecho eso es lo que motiva que el pensamiento sea distinto, porque antes viene la percepción, ¿vale? Porque un niño cuando nace, cuando tiene el cerebro completamente inmaduro, lo único que está relativamente funcionante son los córtex sensitivos primarios, la audición, la visión, el tacto, ¿vale? Son muy inmaduros, pero estos sí que funciona relativamente, y es por donde empieza a entrar y por donde la información y desde allí empieza a conformarse el resto de las estructuras cerebrales, a madurar el resto de conectividad desde los primarios. Entonces, primero es la percepción y luego es la cognición, hablando del neurodesarrollo. Entonces, si tú ya estabas percibiendo distinto, a pesar de que el estímulo externo sea el mismo, pero tu cerebro lo manipula, lo interpreta distinto, luego confiere unas redes distintas y esas redes ejecutarán distinto. Esta es un poco la gracia de la neurodivergencia y lo que los hace tan especiales, y lo que a veces les provoca disfunción y a veces los convierte en la persona exacta y perfecta para un problema. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, 4.500 likes. Qué fuerte. Oye, muchas gracias a todas las personas que le dais like y difusión al contenido. De verdad. ¿Qué efecto o síntomas tiene el autismo en niños? El autismo en niños o en niñas es más frecuente en niños, pero también en niñas existe. Lo que sucede es, depende un poco del grado del autismo, ¿vale? En los casos más severos puede que no se llegue a desarrollar el lenguaje, ¿vale? En ninguno de sus versiones, tanto verbal como no verbal. Pueden ser niños que rehuyan completamente de la comunicación con otras personas, y esto puede pasar, pero no necesariamente. En el autismo que es con mejor rendimiento, sí que se desarrolla el lenguaje. Lo que sí que puedes ver, por ejemplo, es que son niños que quizás no tienen sonrisa social. Que funciona con neuronas espejo, y es que cuando tú le sonríes a un niño, también te sonríe, ¿no? Que son los primeros signos de empatía, de que es capaz de captar y que eres capaz de transmitirle a él una emoción con una comunicación no verbal. Esto que aparece desde los primeros mesecitos, ¿vale? Si no aparece, si no tienen sonrisa social, si luego cuando son un poco más mayores no aparece este juego imaginativo que hacen los niños, ¿no? Que es, por ejemplo, usar un plátano como si fuese un teléfono, es decir, darle otro sentido a la realidad distinto del que tiene, que surge de una abstracción, ¿no? De cojo esta forma, que es como un teléfono, pero en realidad es un plátano y me lo pongo y juego como si estuviese hablando por el teléfono. Este tipo de juegos, que es bastante común cuando los niños tienen 3, 4 años, si no aparece, si son muy literales con la realidad, pues también puede ser un signo de autismo. Obviamente es una cosa que se va viendo a lo largo del neurodesarrollo, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Luego puede suceder, cuando ellos son más mayores, que sean niños o niñas, que su lenguaje, por ejemplo, si tienen altas capacidades, sea muchísimo más desarrollado que el del resto de niños, y que hablen como una persona mayor ya, ¿no? Desde que son niños, y igual tienen 7 años y habla ya como si fuese un adulto, ¿no? Con un lenguaje incluso técnico, utilizando palabras, ¿no? Y una estructura de lenguaje como de adulto, porque se fijan tanto en los patrones que aprenden muchísimo más rápido ciertas cosas. Todo depende del grado de autismo y todo depende de si es un autismo también puro
o si es un autismo dentro de una encefalopatía con alteración del neurodesarrollo, que puede tener epilepsia, etcétera, etcétera, ¿vale? Mi primo es Asperger y es muy consciente de las diferencias con otras personas y sufre con ello. Esto es muy común, Cuando genera mucha ansiedad sentirse que no encajas, ¿vale? Esto es algo con lo que hay que ayudar mucho a las personas autistas, que no se sientan discriminadas, que no se sientan fuera de los entornos sociales. Y es más, es que en muchos casos es lo que he dicho antes, pueden ser la clave para algún tema y algún problema. Normalmente un autista, cuando encuentra su tema que le gusta, ¿no?, pues suelen ser los de alto rendimiento, insisto, los que antiguamente se llamaban Asperger, ¿no? Cuando le encuentran su tema son muy buenos desenvolviéndose en él. Son muy buenos. Y hay que ayudarles, a que encuentren esa chispa que les guste. ¿Por qué se confunde a ver, que he visto una pregunta por aquí. ¿Por qué se confunde en ocasiones el diagnóstico de autismo grado 1 con TLP en la mujer? Pues puede ser por la mala gestión de las emociones, pero son distintos, son claramente distintos. Porque normalmente... a ver, hay muchos matices, entonces lo que voy a decir ahora, pues habría que matizarlo y lo voy a decir así simplificado. Pero una persona con TLP, en principio, tiene una gran capacidad para empatizar y para captar las emociones de otra persona, para captar su comunicación no verbal, para captar las indirectas, las ironías, cosa que en el autismo no. En el autismo hay una mala gestión de emociones porque tienen mala comunicación no verbal, mala capacidad para expresar sus sentimientos, su mundo interior, porque son muy literales, ¿no? Mucha rigidez mental, normalmente tienen dificultades para entender la comunicación no verbal, las ironías, las indirectas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que esta parte lingüística es muy distinta en el TLP que en el autismo. Y a otras cosas, Por ejemplo, en el autismo normalmente hay intereses restringidos, ¿vale? Muy específicos y muy restringidos. El trastorno límite de la personalidad no tienen por qué, ¿vale? Digamos que ambos comparten quizás que puede haber momentos en los que explotan emocionalmente, porque a una persona autista le puede pasar que se va sobrecargando y de repente entre en una crisis. Cosa que también le puede pasar a un trastorno límite de la personalidad, aunque su reacción normalmente va a ser distinta. ¿Qué más? ¿Crees que la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico, etcétera, es un cajón desastre en la psiquiatría? A ver, casi todos los diagnósticos que tenemos son un cajón desastre. Casi todos los diagnósticos que tenemos son un cajón desastre. Porque nosotros lo que hacemos es captar distintos patrones y unificarlos dentro de un síndrome. Pero ese síndrome, ya sea la esquizofrenia, el trastorno bipolar, lo que sea, la depresión, puede venir de muchas circunstancias distintas, ¿vale? De muchas circunstancias distintas. Y dentro de cada uno de esos síndromes, del esquizotípico, de la esquizofrenia, hay subgrupos. Hay distintas gravedades, hay distintas manifestaciones, distintos patrones de aparición, seguramente distintos componentes genéticos, y no serán todos iguales cortados por el mismo patrón. Por lo tanto, casi todos los diagnósticos que tenemos, pero pasa con todo, la enfermedad de Alzheimer, siendo una enfermedad relativamente bien tipificada, también tiene subgrupos, ¿vale? Por lo tanto, también es un pequeño cajón desastre de las enfermedades que cursan con amiloidosis cerebral y taupatía, que es lo que define la neuropatología de Alzheimer. Pero ¿por qué algunas personas van rápido, otras van lentos, otras? Pues porque tienen distintos patrones genéticos, distinta aparición a nivel cerebral, el origen y muchísimas cosas que todavía desconocemos, pero que
pero que seguramente en el futuro pues vayamos descubriendo. Así que en realidad todos nuestros diagnósticos son un poco cajón desastre. También la esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad son todos un poco cajón desastre. Eso no significa que no sean diagnósticos válidos y que nos sirvan para ayudar a esas personas, para entender su mundo y sobre todo para poder, percibirlas y diagnosticarlas. O sea, para entenderlas tienes que poder definirlas de alguna forma para poder luego reconocerlas cuando alguien llega con ese problema y entender qué problemas pueden venir asociados. Si no hiciéramos esto en la medicina, no existiría la medicina. Porque, si bien es cierto que cada caso es cada caso, necesitamos agrupar las patologías para que podamos hablar de ellas, para que podamos darles tratamiento, para que podamos tener algoritmos diagnósticos y para que podamos diferenciar unos problemas de los otros. Porque tendrán diagnósticos y tendrán tratamientos distintos y problemas distintos. ¿Qué desconocido es el cerebro? Pues sí, realmente sí. Yo lo he dicho muchas veces, si pusiéramos en una balanza lo que sabemos del cerebro y lo que nos queda por saber, sería, pero millones de veces más pesado y más grande lo que nos queda por saber. O sea, no tengo absolutamente ninguna duda. No tengo absolutamente ninguna duda. Yo cada día me dedico a leer cosas del cerebro y es mi trabajo, ¿vale? Me dedico a ello. A ver pacientes con alteraciones mentales y cerebrales, es mi trabajo. Y cada día aprendo cosas nuevas. Cada día. Llevo dedicándome al cerebro ahora mismo pues 6 años de carrera y 1 de MIR y 4 de especialidad, 11 y 3 trabajando 14 años. Llevo dedicándome al cerebro y cada día aprendo cosas nuevas. Cada día aprendo cosas nuevas. Y seguramente si tú te descargases de internet todo lo que está publicado sobre el cerebro, en toda tu vida no te daría tiempo a leerlo. O sea, ya ahora mismo es tal volumen de artículos que yo creo que es imposible leérselo todo. Lo que ya está publicado, no te digo nada, lo que nos queda por saber. O sea, yo creo que nadie en el mundo jamás llegará a entender todo el cerebro, porque no te da tiempo en toda la vida. Leyendo 24 horas al día, 7 días a la semana, sin comer ni dormir, yo creo que no te da tiempo a leer, no a estudiar, a leer todo lo que se sabe. Y lo que queda por saber, mucho menos. Es que es una pasada, ¿eh? O sea, si buscáis en PubMed, ¿no? Que es el principal buscador de artículos médicos, con palabras así inespecíficas, veréis lo que se publica anualmente de cada patología. Es increíble. ¿Qué más? Estoy en segundo de medicina y estoy haciendo un trabajo de ELA. Dime algo importante que meter. Pues, a ver, es que tienes que hacer... Lo que tienes que hacer para hacer un buen trabajo no es meter una idea importante, sino hacer una buena revisión sobre el tema. La ELA es una enfermedad que tiene mucho publicado, que todavía nos queda por saber la neuropatología, y yo creo que es el campo que seguramente más crezca en los próximos años en la ELA, es decir, intentar descubrir la neuropatología, el por qué empieza la neurodegeneración en la ELA, para poder desarrollar fármacos que puedan intervenir en ese proceso en concreto. Hasta que no avancemos en la neuropatología y a nivel molecular y celular, no conseguiremos desarrollar un tratamiento. Esto nos vale para cualquier patología, claro. Porque muchas de las patologías neurodegenerativas, bueno, en general, ninguna patología neurodegenerativa a día de hoy tiene tratamiento. ¿Por qué asesora gratis en TikTok con lo valioso que es tu tiempo? Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta. La verdad es que no estoy aquí para ganar dinero.
no estoy aquí para ganar dinero. Para mí esto es una extensión de mi profesión y os voy a contar por qué me hice esta cuenta de TikTok, que no la hice para ganar dinero, ¿vale? Quizás, bueno, le di a lo de monetizar el canal, que se puede, una vez que tienes a partir de no sé cuántos seguidores, TikTok te deja monetizar el canal, no sé si te da como €0,5 cada día, depende de las visitas que, bueno, €0,5, depende de las visitas que tengas, pues van apareciendo, pero yo no me abrí este canal para ganar dinero. Yo me abrí este canal porque me daba muchísima rabia ver en la consulta la desinformación y la ignorancia que hay respecto a las enfermedades mentales y a la salud mental, a la salud cerebral y a la prevención de enfermedades. Me daba mucha rabia, por ejemplo, ver que una persona había estado trabajando toda su vida deslomándose y justo después de jubilarse, ¡pum!, tiene un ictus y queda en silla de ruedas el resto de su vida. Cuando le toca disfrutar, se le va todo. Si alguien le hubiese dicho a tiempo, deja de fumar, tienes que cuidar el colesterol, tienes que llevar una dieta mediterránea equilibrada, tienes que hacer deporte. Es decir, si alguien hubiese hablado de prevención, quizás se podría haber evitado. Hace poco hubo un estudio en el que el Eurofingers europeo que concluía que hasta un 30% del Alzheimer podría ser prevenible. Si la gente tuviese bien controlada la tensión, llevase una dieta mediterránea, bien controlada el azúcar, el colesterol, si hiciese ejercicio físico, si cuidase el sueño, si cuidase la ansiedad y el estrés, si siguiese los estilos de vida saludables. Para eso estoy aquí, porque aquí puedo hacer muchísimo más bien que en la consulta. Es decir, ahora estáis 158 personas escuchando este mensaje, en cambio, en la consulta tengo que ir de uno en uno, ¿vale? Yo no he venido aquí a ganar dinero a TikTok. Si consigo si en algún momento decido que esto también me puede servir como parte de mi trabajo, pues será genial y obviamente nadie dirá que no al dinero. Pero el objetivo principal no es ese. Realmente es un canal de difusión en salud mental, porque creo que aquí, y como extensión a mi profesión, puedo hacer mucho bien que en consulta de 1 a 1 tardaría muchísimo tiempo. Fijaos, esto lo decía en un live ayer, me parece que era. Ahora hay más de 200.000 seguidores en el canal. Creo que ayer hice el cálculo, tendría que visitar cada día al año a más de 500 personas para llegar a visitar a ese número de pacientes al año si visitase cada día del año, incluyendo sábados, domingos y festivos. Esto es absolutamente inviable, o sea, jamás tendría la capacidad de difusión que tengo aquí en TikTok si estuviese yo encerrado en una consulta. Y lógicamente es contenido e información que puede ser interesante para muchas personas. Que en algún momento me planteo hacer algo que pueda monetizar, que a modo de curso online, que pues podría ser interesante. Hombre, si me lo ocurro, si le dedico cierto tiempo, si es parte de mi trabajo, pues tendría sentido. Pero ahora mismo no he venido aquí a monetizar, insisto, sí que le he dado a monetizar el canal, porque ya que está, a mí no me cuesta nada y a vosotros tampoco. No, el dinero viene de TikTok, no de vosotros. Pero tampoco, es decir, ganando €0,5, €1, €2 al día, no me va a cambiar la vida, entendedme, no es mi sueldo ese, ¿vale? Yo ya tengo mi sueldo, yo ya tengo mi trabajo en un hospital, trabajo en un centro de investigación, yo ya tengo suficiente trabajo con eso y ya está. Y esto lo hago porque me gusta, lo primero, porque creo que es importante y porque creo que puede ayudar a mucha gente. Y porque basta ya de quejarse de lo mal que está el mundo y no hacer nada por arreglarlo. Pues mi granito de arena es estar aquí. Mi granito de arena es estar aquí dando difusión al contenido que conozco de salud mental. Entonces, si puedo hacer mucho más bien aquí bueno, más bien aquí con consulta no hago distintas cosas aquí que en consulta, porque aquí yo no vengo a pasar consulta, yo no vengo a resolver casos particulares de la gente, vengo a dar difusión de salud mental. No estoy... De hecho, muchas personas que me mandan mensajes de sus casos particulares no los contesto porque no estoy haciendo telemedicina.
Y aparte que son miles de casos. Entonces yo, primero que no me da tiempo y segundo que no está bien hecho porque si no lo voy a hacer bien no lo voy a hacer. Es decir, porque alguien me dé 4 datos y información incompleta y me pregunte esto qué es, yo no se lo puedo resolver, ¿vale? Pero bueno, aquí yo creo que puedo hacer mucho bien y si consigo que en alguna parte del mundo a alguien pues se le diagnostique antes una patología porque supo lo que es, porque lo vio en un vídeo mío, o le mejora la migraña porque vio mis vídeos de consejos de cómo mejorar la migraña, o decide consultar por unas pérdidas de memoria en su padre que ha visto que ha empezado a perder la memoria y quizás no lo hubiera hecho y consulta antes, o consigo que cambie sus estilos de vida desde joven y en vez de vivir de los 25 a los 50 pues con malos estilos de vida, cambia sus hábitos de vida, el ejercicio físico, su alimentación, etcétera, y mejora, y con eso se evita un ictus, pues habrá merecido la pena. Y ese ictus que no veré en el hospital, así que en el fondo me lo estoy ahorrando de trabajo. De no trabajar por la noche cuando vengas tú con el ictus. Así que hazme caso a mis consejos que no te quiero ver por el hospital, ¿eh? Ya basta de ver ir al hospital por la noche. Así que esa es la idea del canal, ¿vale? Y como sois parte de los protagonistas de la difusión del contenido, por eso tengo primero que dar las gracias a todas las personas que le dais difusión, que le dais a like, a compartir, a que os traguéis el vídeo entero, que al final es lo que le importa a TikTok. Y que lo compartís en vuestros grupos de WhatsApp o en grupos de familia. Oye, esta información me parece interesante. Se la mando a estas personas porque creo que tiene esta patología o porque le puede ayudar o porque le puede servir esta información. Se lo mando y doy difusión. Porque como sois los protagonistas de los números del canal, porque yo no soy el que le da like, el que comenta, bueno, os contesto a los comentarios, pero yo si lo mando a mi grupo de familia, pues igual, pues sí, puede llegar 5, 6, 7 y si lo reenvían 8, 10 personas y contribuye. Pero no tiene nada que ver con la masa crítica de los 200.000 seguidores que si son activos, pues harán que los vídeos vayan a millones y millones, que yo solo no podría. Ni desde la consulta, ni de ninguna forma si los que estáis al otro lado de la pantalla no me hacéis ni caso. Es decir, si contribuís a la causa o no. Es así. Así va esto. Somos un equipo. Somos un equipo. Los números del canal no los tendría sin que hubieseis hecho toda vuestra parte. Los 8.600 me gusta de ahora no los he puesto yo. Seguramente muchos habéis entrado al live porque como TikTok ha visto que había gente que le daba me gusta, pues entiende, oye, pues este contenido puede ser interesante, se lo voy a empezar a mostrar a gente. Igual estabais pasando, habéis visto el live y os habéis quedado. Gracias a que hay alguien que le ha empezado a dar al like cuando ha empezado el vídeo, ¿vale? Pero yo no he sido, o sea, yo no estoy dándole like a mí mismo, ¿vale? Ahora bien, desde aquí pues haré lo que pueda, porque ni puedo contestar a todo el mundo, ni puedo hacer vídeos de todos los temas. Bueno, iré haciendo, tenemos, temas ahí de sobra, yo voy sacando 1 o 2 vídeos al día y vamos haciendo continuamente. Bueno, irán poco a poco saliendo temas, irán saliendo temas, y yo de las cosas que veo que más interesan, pues voy haciendo de eso. Me encanta tu canal, soy Lili, pues saludos, Lili. Patricia, gracias por esa rosa. Prevención de la demencia, por favor. Vale, esto he hablado muchísimas veces y de hecho hice un vídeo de por qué me llamo neuroprevención y en qué baso mi medicina, que básicamente viene del estudio que os expliqué hace poco, y es que si tú, atentos, apuntad, papel y boli, sigues una dieta mediterránea, ¿vale? Que está basado en que sea el aceite de oliva la principal grasa para cocinar, que elijas preferentemente verduras, hortalizas, fruta, ¿vale? Que elijas preferentemente carne blanca a la carne roja, que frutos secos, que tomes abundante pescado y marisco, ¿vale? Que limites el consumo de carnes rojas, que limites o quites el consumo de grasas no saludables, mantequillas, margarinas, natas, los azúcares refinados, las galletas, la bollería industrial, bueno, todo lo que lleva azúcar, ¿vale?
Y eso, lo contrario, pues los lácteos, los cereales, fruta, verdura, legumbres, ¿vale? Aceite de oliva, ¿ok? Dieta mediterránea. Si a alguien le interesa, encontré el otro día súper interesante dietamediterránea.com, una web muy interesante donde hay bastantes recetas de dieta mediterránea. Lo voy a empezar a recomendar la consulta porque me pareció un trabajo muy bien hecho. No tengo nada que ver con ellos, ni me pagan ni nada. Lo encontré de casualidad, no sabía que existía y me pareció un trabajo muy bien hecho del decálogo de la dieta mediterránea y además consejos de recetas. El que quiera, dietamediterránea.com. Ahí lo dejo. Siguiente punto, hemos hablado de dieta mediterránea. Siguiente punto, ejercicio físico. Es fundamental. O sea, a día de hoy, no puede ser que una persona no haga ejercicio físico. Tiene que ser una necesidad básica como es el dormir, el comer, el beber y el mear. Pues el ejercicio físico. O sea, es algo que no puede faltar en tu plan de vida. No puede faltar el ejercicio físico. Los beneficios del ejercicio físico son incalculables a nivel de todas las patologías cardiovasculares, mentales, cáncer, o sea, todo, lo mejora todo el ejercicio físico, ¿vale? Es la mejor pastilla, la mejor medicina, ejercicio físico. Cuidado del estrés y de la ansiedad, fundamental. El gran cáncer de la sociedad actual es el mal manejo de la ansiedad y del estrés, vivimos agobiados y tener una buena educación emocional cuando haga falta y cuando una persona sufra por ello, pues un psicoterapeuta para que te enseñe a manejar las emociones, es fundamental. Fundamental. No se puede vivir con estrés y con ansiedad y agobiado. Te acabará matando. Siguiente punto. Cuidado del sueño y del descanso. Es fundamental. El cuerpo no es una máquina indestructible que todo lo puede. El cuerpo necesita descansar y necesita dormir. Y en la medida en la que tú descanses y duermas, estarás muchísimo mejor, tanto física como mentalmente. La falta de sueño está asociada también, y el insomnio, al Alzheimer y a otras patologías neurodegenerativas, y a muchos otros problemas, que ahora no voy a enumerar todos, pero es fundamental el descanso y el sueño. Y por último, y esto especialmente a nivel cognitivo y especialmente para la demencia, las actividades cognitivamente estimulantes. Está súper demostrado que las personas que han entrenado a lo largo de su vida mucho la cabeza, es decir, porque tienen un alto nivel educativo, porque ya sea porque han estudiado una carrera o se han dedicado a estudiar o se han dedicado a aprender un tema de cualquier tipo y que llevan actividades variadas, es decir, que pintan, que estudian o que saben de música, que intelectualmente llevan una actividad enriquecedora, tienen menos demencia, aguantan mucho mejor la neurodegeneración y se empiezan a deteriorar más tarde. Por la sencilla razón de que tienen más reserva cognitiva. Es decir, su cerebro está muchísimo mejor conectado y tienen que perder muchas más neuronas para que la función cognitiva caiga. Así que es fundamental entrenar el cerebro como si fuese un músculo, ¿vale? Estas 5 pilares: dieta mediterránea, ejercicio físico, cuidado de la ansiedad y el estrés, cuidado del sueño y el descanso y actividades cognitivamente estimulantes. Estos 5 pilares son en lo que yo baso la medicina. Y yo creo que es el futuro de la medicina, porque realmente la prevención es el futuro. Y la prevención no es algo de gente mayor. Porque cuanto antes lo hagas, mejor beneficio. Y si es demasiado tarde y el daño ya está hecho, igual no se puede reparar. La prevención es algo que se ha de hacer desde la juventud, ¿vale? Desde siempre, desde la infancia. Desde la infancia. Y cuanto antes mejor, o desde la adolescencia, desde adulto joven, desde la edad que estés. ¿Desde cuándo tienes que empezar la prevención? Desde ayer, tengas la edad que tengas. Es que no puede ser de otra forma, ¿vale? La patología va creciendo, cada vez nos hacemos más mayores. No paro de ver gente que llega al hospital con historias de gran dejadez y llegan los pobres reventados. ¿Vale? El corazón, el riñón, los ictus, todo por no haberse cuidado, ¿vale? Los cánceres, etcétera, etcétera. Obviamente la genética influye mucho, pero es que hay gente que directamente se lo está ganando a pulso. O sea, que cuando te cuentan cómo comen, cómo viven, cómo hacen, dices, es que te lo has ganado a pulso. Que igual no es culpa tuya porque nadie te ha enseñado. Pues para eso estoy aquí. Para que no vuelva a pasar que no lo has oído en tu vida.
Ahora bien, si me has escuchado decirlo y no me haces ni puñetero caso, te lo habrás ganado. Te lo habrás ganado. ¿Has hablado alguna vez de dislexia y diferentes tipos de... Tengo 2 vídeos de dislexia en el canal. Sí, sí. Pero bueno, prevención, por favor. Hacedme... O sea, para eso hice este canal, ¿eh? Y una parte fundamental es que la información es clave. La información es clave para detectar precozmente las cosas. Por eso muchos de los vídeos que hago es informando sobre distintas patologías. Primero porque hay que saber que existe. Y porque la reconocerás mucho antes si alguna vez has oído hablar de ella. Intento que la información sea amena, que no sea excesivamente técnica o científica para que cualquiera lo pueda entender. Hay vídeos quizás más técnicos y menos técnicos, más humorísticos y menos, pero intento que la información sea sencilla y que sea asequible a un público general. Creo que ninguno de mis vídeos es especialmente técnico, ¿vale? Intento que sea comprensible para todos. Ahora bien, no se puede agotar un tema en un vídeo de TikTok de 1 minuto, ¿vale? No puedo hablar de todo. Hay gente que siempre se queja, es que no estoy de acuerdo contigo porque esto no es del todo así. Pues claro que no es del todo así. Claro que no es del todo así, porque le he dedicado 1 minuto. No hay ningún tipo de matiz en lo que he dicho. Os he dicho lo típico, lo que es estrictamente como de libro muchas veces y lo que es más común, la presentación más típica. No hay ningún matiz, no hay ningún margen a decir, bueno, y a veces así, a veces lo otro. Estoy hablando 1 minuto sobre un tema. Entonces, no puede ser que todo el mundo se sienta identificado con eso. Porque, precisamente, estamos hablando de que todas las patologías son espectro, hay neurodiversidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no va a ser en todos los casos así. Y a veces me da un poco de pena, para que hasta dónde puede llegar la soberbia, que hay gente que dice, pues yo tengo no sé qué, como diciendo, yo sabré más que tú, que yo sí que lo padezco, y a mí no me pasa eso. Pues sí, puede ser, no pasa nada. No va en contra de lo que yo he dicho, porque puede haber muchos tipos de manifestaciones y no siempre existen todas las manifestaciones de una patología. Cada uno es cada uno. No es como si, yo qué sé, las personas que miden 1,80 pesan 75 kilos. Bueno, pues en promedio más o menos estará por ahí, pero habrá gente de todo. Habrá gente que pese 100 y habrá gente que pese 60. Pero pues de promedio más o menos estará por ahí. Pero esto pasa lo mismo. Más o menos yo hablo de promedios, hablo de lo típico, hablo de la presentación frecuente, hablo de algo para que os sirva, para que os lo quedéis. A veces incluso fuerzo y exagero precisamente para generar ese estímulo de que te choque, te llame la atención, para que se te quede en la memoria, porque la memoria funciona mucho por impacto emocional. Así que si consigo generarte choque por dentro, dirás, esto no sabía, se te quedará mucho más que si hablo de forma plana o de forma técnica o de forma difusa, de matizando, hombre, puede ser, pero puede no ser, pero no se te va a quedar. Así que estamos limitados por el medio de difusión que tenemos. Por eso también he puesto el canal de YouTube donde estoy subiendo los lives. Ahora hace tiempo que no los subo, pero es porque no tengo internet en casa y estoy usando datos. Y los lives pesan bastante. Pero en el canal de YouTube de Neuroprevención, que lo tenéis si pincháis en mi canal, icono de Instagram, aquí desde TikTok, icono de Instagram, veis el enlace tanto a Instagram como a YouTube y podéis ver algunos lives de los primeros que hice. Vais a repasar los primeros cuando casi no sabía ni hablar. Igual tampoco es que ahora sea el gran orador, pero bueno, iré mejorando. Espero ir mejorando mi capacidad para hablar en público. El Alzheimer empeora si los niveles de azúcar en sangre están descontrolados. Sí, y me alegra que me hagas esta pregunta. Todos los factores de riesgo cardiovascular, la tensión, el colesterol, el azúcar, fumetear, todos empeoran la progresión del Alzheimer, porque el daño vascular sumado al daño del Alzheimer va a hacer, pues 1 más 1 igual a 2, va a progresar más rápido. Si en vez de tener una enfermedad le añades otra, va a ir más rápido, porque 2 suman más que 1. Así de sencillo. Va a haber más daño cerebral. ¿Cómo afectaría a la memoria o al cerebro una infección cerebral por cisticercosis? Pues los cisticercos, este parásito que hace unos quistes
Depende de dónde esté el quiste, ¿vale? Va a provocar una disfunción cerebral en función de la local... Esto como todo. ¿Un ictus qué puede provocar? Pues depende de dónde esté la lesión. La cisticircosis igual, depende de dónde estén las lesiones, provocará un tipo de alteración u otra. Luego puede estar súper lesionado el cerebro o muy poco lesionado, o sea, como todo. Depende mucho de la topología, ¿vale? ¿Qué más? Oye, 11.000 likes ya. Qué fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es mejor para la migraña? ¿Medicación o Botox? A ver, a priori, es que esta pregunta entiendo por qué la haces, pero no está bien conceptualizada. Para la migraña va a ir bien, depende para cada persona, o sea, no es mejor una cosa que la otra, ¿vale? Normalmente siempre se empieza con medicación, que es mucho más fácil, con preventivos. Hay personas que les va súper bien y ya está. Y punto. Luego hay personas que no les va bien, que son refractarias a ese tratamiento y que pasan al Botox, y a algunas el Botox le va bien. No es 100% eficaz, a algunas el Botox le va bien. A los que el Botox no les va bien, se salta al siguiente escalón normalmente, que son los anticuerpos monoclonales, que es otro tipo de medicación endovenosa y que a algunas personas le va bien, pero depende de cada persona y cada migraña. Háblanos de la agonía de la muerte. Yo he visto a muchas personas morir, ¿vale? He visto muchas personas morir. Porque la neurología es una especialidad en la cual la asistencia hospitalaria pues tiene, lógicamente, una mortalidad alta, dado que el cerebro es un órgano vital, ¿vale? Y como órgano vital, pues cuando se lesiona, pues puede llevar a la muerte, ¿vale? Las formas de morir, los momentos de antes de la muerte dependen mucho de cada persona y dependen mucho de qué es lo que le esté pasando, ¿vale? Uno puede morir sin ningún tipo de agonía, por ejemplo, por una lesión destructiva del sistema nervioso central, por ejemplo, una hemorragia cerebral enorme. Tú entras en coma, como si te hubieras quedado dormido, no te enteras de nada y eso te puede matar. No hay ningún tipo de agonía, no hay ningún tipo de sufrimiento asociado. En realidad, ninguna persona debería morirse sufriendo, porque tenemos las herramientas necesarias para tratar esos síntomas. Por eso existe, por ejemplo, la sedación terminal, en que a una persona se le pone medicación sedante para que no sienta dolor, agobio, falta de aire, asfixia, ¿vale? Para que no sienta este tipo de síntomas. Ahora bien, claro, depende de las circunstancias en las que te mueras, o si te mueres en casa, si te mueres por la calle o qué, pues hay personas que depende cómo fallezcas, puede ser muy angustioso, porque el cuerpo está sintiendo cómo se desvitaliza, o sea, cómo están fallando cosas que son vitales. Es posible que no te enteres, por ejemplo, si tú tienes una parada cardíaca, no habrá ningún tipo de agonía tampoco, porque de forma abrupta e inmediata dejará de llegar sangre al cerebro, tú entrarás en coma, como dormido, como si te durmieses instantáneamente, y no habrá ningún tipo de agonía, ni de sensación de angustia, de asfixia, nada. Cuando desaparece el flujo sanguíneo bruscamente, tú te desconectas y punto. Ahora bien, todo el resto de pacientes que están falleciendo en un contexto, por ejemplo, de gran sufrimiento porque se están asfixiando, pues porque tienen pues una enfermedad neuromuscular que paraliza la musculatura respiratoria y necesitan un respirador, etcétera, pues efectivamente el momento de fallecer no es que se diga, ala, te quito el respirador y te vas y te tienes que ahogar para morirte. No funciona así. Se pone medicación para que no sientan nada de sensación de ahogo o de dolor o de angustia, y para eso está la medicación sedante. Cuando una persona está terminal, normalmente lo que se hace es eso, poner medicación de distintos tipos para que no exista esta sintomatología. Insisto, cuando estás en un hospital, si una persona está en casa y tiene un sistema
de paliativos a domicilio donde se le puede dar toda esta medicación sin problema en casa, y esto se hace, ¿vale? Cuando una persona dice, es que yo quiero morir en mi casa, pues ya está, se monta todo para que tenga esa asistencia paliativa en el domicilio. Pero claro, a veces hay gente que le pasan cosas en casa sola y muere y fallece sin que nadie la pueda atender, y entonces seguramente pues mueran en un estado de agonía o de gran sintomatología angustiosa por distintas vías. Porque a veces pasa, y yo lo he dicho muchas veces, es terrible cuando una persona mayor vive sola, porque si le pasa algo, y esto lo he visto muchas veces, un ictus, en alguien que vive solo, no suele tener un final feliz. ¿Por qué? Porque si te pasas en casa solo, tienes un ictus, se te paraliza medio cuerpo, además te quita la capacidad de hablar, caes al suelo, te quedas en el suelo, no sabes llamar por teléfono porque has perdido la capacidad de hablar y de lenguaje y de entender los números, no puedes moverte porque estás con medio cuerpo paralizado, te quedas en el suelo y nadie vive contigo, ni nadie va a ir a verte, ni nadie espera que vayas a ningún sitio, morirás tirado en el suelo de tu casa. Y esto lo he visto. Por eso me da tanta pena la gente que vive sola. Intento hacer todo lo posible para que los familiares se las arreglen, para que cada día o los vayan a ver o tengan a una cuidadora en casa, aunque sea, yo qué sé, cuidador o cuidadora, o una mujer que va a limpiar, o un enfermero que le ayude con la medicación, o alguien, o un familiar, que debería ser un familiar el que va cada día, pero cuando no hay, o sea, arreglárselas con el CAP, con la atención, o sea, algo para que esa persona no suceda esto. No suceda esto. Es un drama, Es un verdadero drama. Y pasa más frecuente de lo que debería. Porque hay mucha gente sola. Mucha gente sola. Que no tiene a nadie, o sea, es que no tiene, se han quedado sin familia, se han quedado sin, ¿no? Viven lejos y ya no tienen a nadie, ¿no? Igual no tienen, ya los amigos se han muerto, y es dramático, es dramático. Hola, hay gente que va entrando ahora, saludos a todo el mundo que ha entrado nuevo. 12.000 likes ya, qué fuerte. Estrés postraumático en la infancia y sus efectos en el cerebro adulto. Súper interesante esto. Fijaos, hay muchos tipos de estrés postraumático, depende qué es lo que te suceda, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, perder a tus padres que sufrir una agresión sexual. O un abuso de un familiar, o bueno, ¿no? Depende. Entonces, pero habitualmente ese trauma, ¿vale? Lo que va a tener es un grandísimo impacto emocional. Va a haber una actividad emocional súper alta, ¿no? Y muchas veces patológicamente alta, ¿no? ¿Qué estructuras controlan esta reacción emocional? Pues el sistema límbico, en parte con la amígdala, que es el sensor emocional del cerebro, el hipocampo, que es donde va a quedar grabado ese recuerdo, el córtex prefrontal y el cingulado anterior, donde evaluamos la conducta social a las personas y a nuestro entorno, la normativa social. Si estas estructuras pueden quedar completamente en shock, bloqueadas, ¿no? Por este tema, y puede quedar a veces un recuerdo en bucle, ¿no? Es tan intenso que continuamente viene a la cabeza y puede aparecer, ¿no? El estrés postraumático es muy común rememorar el trauma, ¿vale? Continuamente viene a la cabeza, y esto es algo fisiológico que nos sucede a todos, que es que nos acordamos más de las cosas que más impacto emocional han tenido. Todos os acordáis de qué estabais haciendo y dónde estabais el 11 de septiembre cuando las Torres Gemelas. ¿Cómo os enterasteis? ¿No? Porque todos nos quedamos en plan wow, ¿no? Porque fue súper impactante. Y te acuerdas de ese 11 de septiembre, pero no el del año anterior ni el año siguiente. ¿Te acuerdas de ese año? El resto no, porque fueron 11 de septiembre
donde no pasó nada. O igual te acuerdas si era tu cumpleaños o algo así, pero no es un día especial. Entonces, ¿te acuerdas de ese día? Pues de ese momento del impacto, del shock traumático, pues fijaos si vuelve, ¿no? ¿Cómo queda fijado que está continuamente saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo? Esto también os pasa a todos cuando os cuentan algo que os impacte mucho. Yo qué sé. Te has enterado que el otro día se murió la madre de no sé quién y tú... no puede ser. Y tú ese día o esos 2 días te quedas ahí como que varias veces te encuentras con una persona y le dices, ¿estás enterado que? Porque todo el día lo tienes ahí, ¿no? Pues a lo bestia es lo que sucede en estrés postraumático. Entonces, ¿qué puede llevar a que esa memorización, esa vuelta continua con ese impacto emocional que ha tenido, te puede llevar a que el resto de tu conducta social, de tus reacciones, estén condicionadas con esa sensación, ese estado? Entonces te puedes encerrar en ti mismo, puedes generar una coraza emocional como diciendo yo no dejo entrar nada más aquí porque me hace sufrir, puedes huir de las personas, te puede generar una fobia o un miedo hacia... ¿no? Si, por ejemplo, si has tenido una agresión, a veces esto hay, por ejemplo, hay alguna mujer que le pasa que tiene fobia a los hombres porque sufrió una violación y porque ahora cada vez que ve a un hombre o se queda sola con un hombre o sube en un ascensor con un hombre o se encuentra de frente con un hombre en un pasillo, ¿no? Ese tipo de situaciones le generan fobia o ataques de pánico porque de alguna forma no puede evitar recordar o pensar en aquella situación. Esto puede suceder, ¿vale? Y realmente es porque han tenido un impacto muy grande y realmente el problema con los trastornos trastornos de estrés postraumáticos que a veces pueden ser muy difíciles de solucionar, ¿vale? Todo se puede mejorar, ¿eh? Todo se puede mejorar, pero claro, hay cosas que quedan tan incrustadas en el cerebro que pueden ser muy difícil. Muy difícil. Mi hijo tuvo un accidente y ahora tiene miedo de que todo se le irá algún día. No quiere ir al psicólogo. Es que la solución es esa, es la psicoterapia, ¿eh? Es la psicoterapia. Hay que hacerle ver a una persona que tiene un problema, el problema que tiene y cómo le está perjudicando a la hora del día a día. Cosa que también es difícil de hacer, ¿eh? Es difícil de hacer. A veces también cada persona necesita sus tiempos. Cada persona necesita sus tiempos. ¿La hipnosis es real o un cuento chino? Qué buena pregunta. A ver, es que la hipnosis no es lo que sale por la tele, ¿vale? Como de control mental, no es eso. Bueno, hay como varios tipos, hay varias cosas a las que la gente le llama hipnosis, pero desde luego no es telequinesis ni control mental, ¿vale? Esto no es así. Ahora bien, hay algunos tipos de terapia que le llaman hipnosis, distinto, que se trata de llegar a un estado de relajación de la mente, también que te ayude a sacar distintos pensamientos o a profundizar en sensaciones, ¿vale? Esto no es exactamente una hipnosis, aunque se le llame hipnosis, porque no te están durmiendo, pero se le llama hipnosis porque, digamos, imita un poco ese fenómeno, pero es una cosa totalmente voluntaria tuya. O sea, si tú no quieres, digamos, dejarte llevar por el examinador que te va diciendo piensa en esto, piensa en lo otro, deja la mente en blanco, piensa en un punto fijo, no sé qué, si tú no te dejas llevar de sus palabras, porque tú estás totalmente consciente, pues no hay ni hipnosis que valga, ¿vale? La fobia genera miedo. La fobia es miedo patológico hacia algún estímulo, ¿vale? Tú puedes tener fobia a las arañas. Pues cuando ves una araña te genera un pánico que es excesivo. Excesivo, no te va a hacer nada, no te está allí en una jaula, no sé, ¿no? Pero tú generas una reacción que es desproporcionada. De miedo, ¿no? Eso es una fobia.
¿Existe algún medicamento para tratar el Alzheimer? A día de hoy no existe ningún tratamiento para el Alzheimer que modifique el curso de la enfermedad. Pero, buenas noticias, pero con pinzas. La FDA aprobó en marzo, me parece, el aducanumab como primer posible fármaco para tratar la enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, todavía queda realmente demostrar que sea un fármaco eficaz y que realmente hace lo que dicen que hace. La evidencia científica todavía es pobre y nos queda que terminen nuevos ensayos clínicos para poder tener mejor información respecto a si sirve o si no sirve, ¿vale? Pero es buena noticia porque además generará más inversión en el campo del Alzheimer, ¿vale? Nos queda esperar. Pero bueno, quizás, mira, si hay suerte, pues llegará dentro de poco el primer fármaco para el Alzheimer. ¿Cómo superar el miedo a la muerte? Pues, mira, primero hay que ver por qué tienes miedo a la muerte. O sea, ¿qué es lo que te da miedo de morir? Siempre que hay una fobia hay que profundizar, ¿vale? O sea, deberías hablar, si realmente es algo que te genera mucha angustia, deberías hablar con un profesional de la salud mental y poder profundizar en ese miedo. Del porqué, y sobre todo eso, cognitivamente profundizar en qué es lo que hay de fondo. Beto, gracias por esas rosas. En el test de memoria no acerté ninguna. Bueno, no os preocupéis si a los que... Es que depende mucho también de lo atento que estás cuando haces el test, ¿vale? Depende muchísimo de eso. Pero bueno, siempre que uno tenga dudas sobre sus memorias, sobre sus problemas de memoria, mi consejo siempre es consultar con un neurólogo y valorar si hace falta hacer un test neuropsicológico, ¿vale? Con psicólogos especializados en neuropsicología que hacen valoraciones sobre las capacidades cognitivas. ¿Dónde puedo acudir para tratarme una fobia o trauma? Estuve a punto de ahogarme y no me pueden normalmente los que se encargan de tratar estos temas son los psicólogos y los psiquiatras en general, ¿vale? De hecho hay unidades especializadas en fobias a veces, en algunos centros. ¿El desarrollo cerebral en niños es hasta los 6 años más productivo o depende del desarrollo del niño? ¿Más productivo? O sea, el desarrollo cerebral no para a los 6 años, es continuo. Desde la etapa embrionaria el cerebro se está desarrollando y madurando, creciendo, desarrollando nuevas conexiones. Luego hay una etapa después del nacimiento, durante los primeros meses de vida, en los que de forma... o sea, de serie, digamos, está como todo conectado con todo, para que se entienda, ¿no? Un poco sin sentido. Y gracias al comienzo de los estímulos, ¿no? Y a empezar a ver, a oír, a escuchar, a tocar, se empiezan a hacer una poda, ¿no? Como a cortar esas ramas que nos sirven y a dejar esas vías limpias de caminos de comunicación entre neuronas que sí que son eficientes. Y esto... Luego empieza una etapa de mielinización donde cada vez se van mielinizando más esas neuronas, se van recubriendo de esa capa de mielina que es como la goma de los cables, se van generando nuevas sinapsis y destruyendo sinapsis viejas que ya no se usan, y esto sucede continuamente. Entonces, obviamente durante los primeros años de la vida este proceso es muy rico, muy delicado y hay que cuidarlo muy bien en las primeras etapas de la vida, porque es donde el cerebro se está conformando. ¿Qué más? ¿Y usted tiene miedo a la muerte? Pues mirad, yo la verdad es que no. Creo que yo esto lo he pensado alguna vez y a base de ver a tanta gente morir, creo que si a mí me dijesen, bueno, te tienes que, no sé, te queda una semana de vida, pues aprovecharía para despedirme de mis familiares y para decirle a la gente
que he apreciado a lo largo de la vida eso, justo lo mucho que me han ayudado y cuánto les aprecio, y creo que estaría en paz. Y es una cosa que he reflexionado mucho a base de acompañar en la muerte a tantas personas que me han explicado lo que realmente es importante en la vida, que no es ni conseguir lo que quieres, ni cumplir tus sueños laborales, ni nada de eso. Es la gente que amas. Eso es lo que realmente... O sea, la gente cuando está a punto de morir, y he hablado con muchas personas a punto de morir, de lo que... O sea, lo que valoran son las personas. Las personas que aman. No las cosas. O lo que han conseguido, o los eventos, o lo que han hecho. Son las personas. O sea, es el entorno. Es el entorno de amistades, de familia. Y es lo que más hay que cuidar. Ojalá te escuchara todo el mundo entero diciendo eso. Pues aquí está para que se pueda escuchar, para todo el que quiera al menos. La verdad es que el tema de la muerte es algo... es un poco tabú, la gente no le gusta hablar de la muerte. No sé. Igual yo es que estoy como muy acostumbrado, porque lo veo muy frecuentemente en el hospital, ¿no? Pero, no sé, la gente joven es como que no va con ellos, ¿no? Como si, morir es una cosa... O sea, como que está como muy lejos, ¿no? Y como... Es como si le hablaras de jubilarse, ¿no? Que es como, si a mí no me toca, ¿no? No quiero ni pensarlo, ¿no? No le he dedicado ni un minuto, ¿no? A pensar ese tema. Yo creo que es importante. Porque no vas a estar aquí para siempre y quizás reflexionarlo te ayude a no estar perdiendo el tiempo como un idiota. Y a valorar las cosas que realmente tienes que valorar. Yo creo que es muy buen ejercicio. O sea, si tú te fueras a morir mañana, ¿qué harías este día que te queda? Te quedan 24 horas de vida. ¿En qué las gastarías? ¿Qué harías? O sea, ¿cómo te gestionarías esas 24 horas? Y ahora te pregunto, ¿y esas cosas que harías, las haces cada día? Si tan importantes son para ti. Es una buena reflexión, ¿eh? Las personas que decís llorar, ¿perderíais el tiempo llorando esas 24 horas? Lo entiendo, ¿por qué lo decís? Pero ¿te quedarías en tu casa encerrada 24 horas llorando? En tu habitación. Bueno, eso es una cosa... Yo creo que es importante reflexionar sobre esto, porque creo que te ayuda a valorar lo que realmente te importa. Hay que decir a los que amas que los amas. Muy bien, efectivamente. Lo aprovecharía en algo que realmente me gustaría hacer. Iría a estar con mi familia. Estar con mi hijo y mis seres queridos. ¿Y eso que les dirías a tus seres queridos, se lo dices cada día? Es interesante, ¿eh? Es interesante. Es bueno llorar a veces. Sí, eso desde luego. El llanto es una reacción fisiológica que tenemos ante el dolor y la frustración, ¿no? Que muchas veces nos ayuda a liberarnos precisamente de esa frustración. Es muy común personas que dicen, es que yo ahora necesito llorar. Haría una reunión de amigos queridos, por lo menos 3 horas.
Yo no trabajaría seguro, pero hoy me estás amenizando el día mientras contesto emails. Hombre, sí, yo creo que tampoco iría a trabajar, ¿eh? El último día de mi vida creo que tampoco iría a trabajar. ¿Te sale Parkinson a los 55 años? ¿Podrías vivir bien hasta ser mayor? Es que cada enfermedad es cada enfermedad, o sea, no se puede predecir. A la pregunta de ¿podrías vivir bien hasta estar mayor? La respuesta es sí, pero nadie te lo puede ni asegurar ni desmentir. Depende de cada enfermo y cada enfermedad en cada paciente lleva una velocidad distinta. Puedes hablar sobre el síndrome del dolor. ¿Te refieres a síndrome del dolor regional complejo? ¿O SHUDEC? No sé si te refieres a eso. ¿Del dolor? ¿Del dolor? ¿Cuál dolor? Es que hay muchos síndromes dolorosos distintos. Puedes hablar de la depresión. La depresión, hice un vídeo sobre ella y realmente es que es una entidad en la cual la sensación de... O sea, el sufrimiento es tan cardinal en la depresión, es tan cardinal en su misma psicología, ¿no? Ese sentimiento de tristeza, de vacío, a veces de culpa, de no ser válido, ¿no? Todas estas cosas pueden aparecer, ¿no? Obviamente no todos en todas las personas, pero son cosas que pueden aparecer. A veces puede ir acompañado de esa falta de ganas de hacer cosas, falta de disfrute de las cosas que antes sí que me hacían disfrutar, ¿no? Esa falta de ganas de iniciar actividades o hacer cosas distintas. Realmente de depresiones hay desde cuadros más o menos leves hasta súper graves. Súper graves. En algunos casos son muy, muy, muy graves. Los casos muy graves no se pueden tratar solo con psicoterapia. Necesitan medicación. En general, siempre van a necesitar un apoyo farmacológico. Porque cuando son tan graves no se puede trabajar verbalmente con ellos. O sea, está tan anulada la capacidad de atención y de pensamiento, está tan atrapados en sus pensamientos malos, nefastos, de rumiación o de muerte, que no se puede trabajar verbalmente con ellos. Entonces, siempre que una depresión sea grave, siempre va a necesitar medicación. Porque no se puede trabajar a nivel de psicoterapia con una persona que está tan afectada. Yo tuve depresión bien fuerte y mi mamita me ayudó a salir a Costa Rica. Que bueno. La depresión mejora, la mayor parte de las veces. Uno, si tiene una depresión, no tiene que estar o sea, es decir, hay esperanza. No tienes por qué estar deprimido toda tu vida, no, mejorarás. O sea, la mayor parte de los trastornos depresivos pues acaban mejorando y necesitan más o menos tiempo, más o menos medicación, más o menos ayuda, pero mejoran. Las personas a veces confundimos estar triste o vivir en un estado anímico circunstancial con depresión. La depresión, según la DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales, implica que tengas que estar patológicamente triste durante al menos unas cuantas semanas. No me acuerdo ahora cuál es el límite de tiempo que pone en la DSM, que son 6 semanas, y que aparezcan una serie de síntomas asociados. ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción que es fisiológica y totalmente natural en según qué circunstancias. Es decir, si se muere tu padre, tú vas a sentir tristeza. Y lo que sufrirás es un duelo que durará un tiempo. Y no se llamará depresión a eso, salvo que dure de una forma patológicamente excesiva y realmente se acabe convirtiendo en una depresión causada por esa circunstancia de la muerte de un familiar, ¿no? Pero
Lógicamente, tú tienes que estar triste si se muere un familiar. Faltaría más. Eso no es una depresión. Eso es un duelo. Y si tú te dan una mala nota... A ver, a efecto, todavía más... A otro nivel mucho más mundano, mucho más leve y mucho más de dar por casa. Te suspenden un examen y estás triste o estás agobiado o se te hunde el mundo porque te has suspendido un examen. Ese sentimiento que tienes está motivado por esa circunstancia externa. Ahora bien, seguramente eso en 1 o 2 días se te va a pasar. Eso no ha sido una depresión. Eso ha sido que has suspendido un examen y no te ha gustado y te has frustrado. ¿El duelo dura 1 año o puede durar más? El duelo de cada persona dura lo que dura. Otra cosa es a partir de cuándo empieza a ser patológico, que depende de cuál sea el duelo, o sea, el motivo del duelo, ¿vale? Y de la intensidad de sus síntomas, ¿vale? Claro, tú puedes haber pasado 5 años de que se murió un familiar y todavía recordarlo y tal, pero ya no estar afectado. No estás en duelo ya. Que no significa que no sientas la tristeza cuando te acuerdas o que no. Claro, pero siempre aquí estamos hablando siempre de la proporcionalidad y de si esos síntomas generan una disfunción en otros ámbitos. Ahí es cuando, como siempre, es cuando pasamos a llamar algo que es un trastorno. Es decir, esto, una circunstancia, una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de actuar, ¿encaja bien en tu entorno? ¿O realmente hace que choques contra todo lo que tienes delante? La familia, los amigos, lo laboral, y chocas y chocas y chocas. Si chocas mucho, es bastante probable que eso venga de un trastorno. La depresión en los hombres depende de la testosterona. No siempre, pero puede afectar a los niveles de testosterona porque, como bien sabéis, las hormonas sexuales, como muchas otras hormonas, se controlan a nivel cerebral. Y cuando el cerebro está afectado, pueden cambiar. Y también, además, cuando cambias las hormonas, como las hormonas tienen un efecto en el cerebro, pueden provocar cambios del estado anímico, como una depresión. Las dos cosas están relacionadas. Cerebro y sistema neuroendocrino, pues uno controla al otro y el otro acaba repercutiendo sobre el uno. O sea, están ambos relacionados. El duelo debe durar 6 meses, máximo 1 año. Si pasa el año no es normal y puede representar un trastorno, efectivamente. Y todo depende, lo que no todos los duelos duran ni mucho menos 6 meses. Hay personas que pasan un duelo de 10 días, de 2 semanas, de 1 mes. Claro, todo depende un poco de lo que motiva ese duelo. Hola, saludos desde Canarias. Saludos. Tengo una nena TEA de 8 años y habla mucho tiempo. Solo es una manera de autorregularse. No te entiendo muy bien si es pregunta o un testimonio, pero en todo caso hay personas con trastorno de espectro autista que de niños les genera curiosidad el lenguaje de los adultos. Como son observadores de patrones, pues a veces el lenguaje les genera como curiosidad, de repente les interesa en un momento dado, y entonces a veces sucede que bueno, eso, que están todo el día pues como o imitando, diciendo cosas que han escuchado. Esto a veces pasa. ¿Qué opinas de la distonía neurovegetativa? Las distonías son un mundo muy interesante, en general, todas, las distonías, yo creo que nos queda mucho para aprender. Una distonía es una contracción involuntaria de un músculo de forma sostenida. La distonía más conocida de todas es la tortícolis, ¿vale? Que se contraiga los músculos del cuello y entonces se provoque una tortícolis. Es la más conocida. Hay muchísimas distonías. Algunas tienen origen genético, otras tienen origen lesional del cerebro, ¿vale? Por una lesión. Otras son por fármacos. Hay muchas causas de distonía y todavía nos queda muchísimo de aprender de la fisiopatología de las distonías. Algunas distonías se pueden tratar también con Botox, ¿vale? Porque como es un músculo contraído, si yo pincho Botox, que es una neurotoxina que inhibe
la excitabilidad neuromuscular, pues relajo el músculo y puedo devolver esa cabeza que estaba así, al relajar el músculo, a su posición natural. Y han salido un montón de temas súper interesantes, ¿eh? Vamos a ver qué hora es, porque creo unos minutillos más y lo dejaremos, que está siendo bastante largo este live. Algunos estarán ya aburridos de estar aquí escuchándome. Autolesionarse, también un tema súper apasionante. Sale por aquí. Siempre que una persona se hace daño a sí misma, está manifestando sufrimiento. Está manifestando... Siempre podría matizarlo, ¿eh? Porque con intenciones autolesivas, ¿vale? Siempre está manifestando sufrimiento. Digo porque a veces, por ejemplo, existen estados maníacos en los que uno está tan eufórico que, yo que sé, piensa que puede volar y salta de las escaleras, cae al suelo y se lesiona, se autolesiona, pero no tenía la intención de hacerse daño. Digo, las autolesiones con intención autolesiva, ¿vale? Es decir, de hacerme daño a mí mismo, son una manifestación de sufrimiento interior. O sea, se ha de interpretar. Entonces, y luego puede haber muchos motivos. Rabia, el necesitar atención externa, o sea, puede haber miles de motivos interiores por los cuales una persona puede llegar a autolesionarse. El incluso querer sentir algo distinto a lo que siento para salir de mis pensamientos, o sea, porque el dolor es algo tan intenso que me ayuda a sufrir menos porque me arranca de mi pensamiento mental y emerge el dolor que me atrapa de tal forma que sufre menos con ese dolor que con lo que sufro por dentro. Es decir, puede haber muchas causas de autolesiones, pero en general siempre transmiten que hay un sufrimiento interior, que esa persona necesita ayuda, está sufriendo. Autolesiones, una chica se corta... Ay, que perdí la pregunta. Una chica se corta con cuchilla en sus piernas. ¿Por qué? Pues por esto mismo que acabo de explicar. Puede ser por muchos motivos, pero a veces es ese huir de los propios pensamientos, a veces es la rabia que se tiene contra uno mismo, a veces es la sensación de inutilidad y de quererse hacer mal a uno mismo por el tremendo sentimiento de culpa. Puede ser por muchas causas. Si a alguno le gusta pincharse y saborear su sangre, ¿qué es? Pues habría que hablar con esa persona a ver por qué lo hace. No, solo con el acto no lo podríamos saber. Malformación de Chiari, ¿mejor operarse o vivir con los síntomas? Depende. Depende de los síntomas. Depende de cada caso. Yo aquí te aconsejo que te dejes aconsejar por el neurocirujano o neurocirujana que te lleve el caso. Yo me autolesioné y lo hacía para relajarme y tener paz mental. Es una de las causas. Eso es esa huida, ¿no? Huida de mis propios pensamientos. Es un tema complejo, el de las autolesiones. Creo que también se juzga mucho desde fuera. Por esa mala empatía que he explicado antes que se hace. Sí. Bueno, vale, son la 1:05. Os recuerdo que eso, iré subiendo estos lives a YouTube, ¿vale? Que tenéis eso, el enlace en el link del icono de Instagram, del perfil. Iré subiendo, ahora pues no tengo internet, pero los iré subiendo. Muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado. Hemos llegado a 16.000 likes, ha sido un live muy interesante. Me gusta compartir estos momentos porque también me hacéis pensar, me hacéis reflexionar y sacáis temas muy, muy interesantes. Ojalá que cada vez más gente pueda de alguna forma participar de este contenido, ¿vale? Ojalá
que pueda ayudar a más gente a distancia con sus problemas de salud mental y de salud cerebral. Ojalá, gracias a la difusión que me ayudáis a dar. Bet, gracias por esas rosas. Y ojalá que en un futuro la prevención se instaure como medicina de base realmente de una forma eficaz y efectiva en la sociedad, desde la educación, desde el colegio, desde las primeras etapas de la vida, desde el entorno familiar, realmente que se instaure un estilo de vida preventivo para evitar la patología en las medidas de las posibilidades, porque es fundamental. Hay mucha desinformación y cantidad de enfermedades se podrían evitar. Se podrían evitar. Mucha, pero muchísima cantidad de patología es evitable. Así que nada, a todas las personas a las que apreciéis, pasarle el contenido porque de verdad al final a alguien ayudará. A alguien ayudará. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla dando difusión. Y bueno, respecto a los lives, voy un poco caótico y de hecho esa fue la idea de subirlo a YouTube, que todo el mundo pues, pudiese al final beneficiarse y escucharlo. Pero bueno, normalmente intento conectarme por las tardes, ¿vale? Depende un poco de los días, pero normalmente estoy intentando conectarme por las tardes. Hoy, por ejemplo, que estoy de posguardia, pues aprovecho por la mañana, más o menos no estoy súper destruido mentalmente, así que no ha sido muy mala noche. Así que mira, pues puedo aprovechar para estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos en los próximos vídeos. Más contenido, más neuroprevención y más compartir, ¿vale? Un abrazo a todo el mundo y, como siempre digo, un abrazo a todas las personas que sufrís por cualquier motivo de salud mental y cerebral, ya sea en vosotros o en vuestros familiares, ¿vale? Un abrazo enorme. Chao y nos vemos en los próximos vídeos.